tienen un problema de salud pública, resultan ser zoonosis, o porque finalmente nos cierran mercados a nivel internacional o incluso a nivel local para la comercialización de todo lo que son los productos y subproductos derivados de los animales. Entonces, digamos que por eso mencionaba yo ahorita, tenemos un problema, salud pública, tenemos un problema económico y tenemos un problema de seguridad alimentaria. De ahí entonces la necesidad nuestra de hacer el control y de priorizar estas enfermedades. Miren que por aquí me tapan un poquito los letreros. Entonces me disculpan un segundo. Por resto por acá abajo. Okay. Se me va pasando solita. Bueno, un poquito para que reconozcamos entonces la vigilancia epidemiológica que se realiza en el Instituto Colombiano Agropecuario, parte de un programa que inició o se normalizó por allá en 1978, donde se adopta todo el procedimiento para esta vigilancia epidemiológica. El sistema como tal es una estrategia para detectar enfermedades que son priorizadas a nivel país y llevar a cabo con ellas todos los programas de prevención, control o erradicación según corresponda la enfermedad de la que nosotros estemos hablando. No es lo mismo cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de fiebre aftosa, que hablamos de un programa de erradicación, cuando hablamos rabia bovina, que rabia bovina sabemos es una enfermedad endémica que tiene parte de su ciclo se desarrolla en las especies silvestres y por tanto entonces hablar de responde en este caso hablar de prevención y control. Entonces, de acuerdo a las enfermedades, las medidas o los programas, cómo se establece para su control. La vigilancia epidemiológica en el país es realizada mediante la coordinación de la Dirección Técnica de Epidemiología Veterinaria, que se deriva de la Subgerencia de Protección Animal. De esta Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica surgen 15 coordinaciones epidemiológicas regionales en el país, las cuales vemos aquí dibujaditas en el mapa. Estas 15 tienen unas jurisdicciones, bien sea por departamento o por 2 departamentos, entonces aquí no hablamos tanto de seccionales, sino que hablamos muy de región, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, somos la coordinación epidemiológica número 4, Antioquia-Chocó. Esas coordinaciones epidemiológicas, a su vez, se componen de unas oficinas locales. A nivel país, nosotros tenemos un total de 171 oficinas locales para establecer la cobertura y nos apoyamos para todo el procedimiento de vigilancia, tanto pasiva como activa, en el diagnóstico de laboratorio, que en este momento es una red de laboratorios que cuenta con 27, aquí tenían los 26, pero 27, pues contamos Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario, que trabajan en red. Y nos sirven como laboratorios de referencia. No me quiere mover. Doc. Hola, Doc. Sí. Ya. Si quieres, ya. Es que estaba teniendo problemas con internet. Sí, no te preocupes, disculpas, pero hoy yo creo que varios lo hemos sentido que el internet está un poquito lento, entonces a veces se puede pegar un poquito la diapositiva, pero ahí vamos, Doc, tranquilita. Ok. Para el caso de Antioquia-Chocó, entonces, de esas 171 oficinas locales, nosotros contamos con 17. En el departamento de Antioquia contamos con 12 oficinas locales, nosotros las encontramos acá principalmente en el área de Urabá, arrancamos por Arboletes, seguimos por, arrancamos Arboletes, Necoclí, la tercera que tenemos está en Turbo, la cuarta se encuentra ubicada en el municipio de Mutatá, y ya empezamos a venirnos para la zona central, tenemos la zona de occidente, tenemos la zona central del Valle de Aburrá, tenemos zona oriente, tenemos la zona del Magdalena Medio, tenemos la zona del Bajo Cauca, el nordeste. Las oficinas locales tienen a su vez un número de municipios asignados a su jurisdicción, ¿verdad? Ahora, una de las grandes dificultades que nosotros tenemos
obviamente es que tenemos un territorio muy grande y el número de personas que podemos tener vinculadas, incluso siendo un batallón de gente, sigue siendo poco, considerando la extensión del territorio en la cual nos movemos y el número de animales o de explotaciones que nosotros también tenemos en el departamento. Cuando hablamos puntualmente de Antioquia, Antioquia tiene más o menos es el tercero en producción avícola, lo mismo que en producción porcina, es el primero en producción bovina, entonces el número de predios pecuarios es muy alto y hacer la vigilancia dentro de estos territorios puede resultar muy complejo. Entonces el sistema de vigilancia contempla ser participativo y no trabajar únicamente con los funcionarios o con los contratistas que están vinculados con el instituto, sino adicional a eso, involucrar a los gremios, a los productores y de esa manera poder lograr tener una mayor cobertura. En serio es talento, no pasa. Es cuestión de un poquito de paciencia, todavía no nos ha pasado, pero hoy ha estado la conectividad un poco compleja. O si quieres la pones pequeña, que igual si uno la pone pequeña se agiliza un poco todo. A mirar cómo nos sigue yendo, si no, pues me disculparán, pero nos tocará irnos a que no fueran presentaciones. Tranquila, Doc. Las enfermedades entonces que están priorizadas en el país, nosotros las consideramos como algunas enfermedades que son endémicas, otras enfermedades que son exóticas, ¿verdad? En este momento, si nosotros hablamos de la especie bovina, la fiebre aftosa en el país bien la podríamos estar considerando exótica si nosotros pensamos que la fiebre aftosa en este momento tiene el país un estatus libre con vacunación, ¿sí? Sin embargo, la última presentación de la enfermedad nosotros la encontramos para el año de 2017, que de hecho es un proceso que vamos a ver que justamente todas estas actividades de vigilancia son lo que llevan a ese reconocimiento no solamente nacional, sino a nivel internacional y ese tema de aperturas de mercados y demás. Brucelosis es una enfermedad que nosotros también tenemos con una muy alta prevalencia en el departamento. Tuberculosis, estomatitis vesicular, digamos, son las enfermedades que nosotros tenemos para la especie bovina, adicional a la rabia de origen silvestre. ¿Qué pasa con las enfermedades como la encefalopatía espongiforme bovina? Es una enfermedad que tenemos declarado como de riesgo insignificante para el país, pero que de todas maneras nosotros la tenemos contemplada como una enfermedad exótica y para tal tenemos determinado un programa de vigilancia activa y dentro de las vigilancias pasivas que nosotros realizamos hacemos diferencial siempre con la enfermedad. Lo mismo sucede cuando hablamos de la especie aviar. Nosotros tenemos en este momento la fortuna de estarnos autodeclarando como país libre de Newcastle, porque no hemos tenido reportes de casos de alta virulencia en un buen número de años. Influenza aviar, por ejemplo, nunca la hemos encontrado a pesar de que en los programas de vigilancia activa nosotros hacemos el seguimiento y hacemos la búsqueda constante y al no encontrarla, pues entonces nosotros estamos como declarados libres de la enfermedad de alguna manera porque la enfermedad al no estar acá la consideramos exótica. Al hacer nosotros un diagnóstico diferencial con Newcastle, nosotros entonces hacemos tanto vigilancia activa como vigilancia pasiva para influenza aviar, a pesar de que, como les digo, la mortalidad como tal o los signos respiratorios en este caso nunca han sido asociados a un diagnóstico positivo de la enfermedad. Simplemente lo tomamos como un diferencial. En la especie porcina, la peste porcina clásica es la enfermedad que nosotros tenemos priorizada. En el caso de los porcinos también nosotros tenemos que son susceptibles a rabia de origen silvestre de Antioquia, encontrar un nosotros nos movemos para un departamento como Chocó. En Chocó, debido a las condiciones explotaciones es muy alta. Entonces, allá no es tan raro encontrar una notificación asociada a rabia
en la especie porcina. En los equinos, la encefalitis equina para nosotros es de control oficial. Sin embargo, tenemos reporte también de encefalitis equina del este. Nosotros tenemos confirmación por laboratorio y por tanto entonces nosotros acá no les coloco solamente la encefalitis equina venezolana, sino que la dejo abierta porque en el caso de la encefalitis equina del este, pese a que no tenemos la misma posibilidad que con la encefalitis equina venezolana de la vacunación que proteja contra la enfermedad, al estar en un ambiente que es similar, al ser susceptible al mismo tipo de, la misma especie, los mismos vectores que están transmitiendo la enfermedad, nosotros establecemos un control similar para el caso de los focos positivos de encefalitis del este. La rabia de origen silvestre, entonces ya lo vengo diciendo, nosotros tenemos los equinos, los bovinos, los porcinos, principalmente como las especies susceptibles. Recuerden que rabia de origen silvestre es una enfermedad que afecta a todos los animales de sangre caliente, pero nosotros aquí hablamos de animales domésticos. Y para nosotros en el país, el principal agente transmisor siempre ha sido el Desmodus rotundus, que es el murciélago hematófago, y el principal indicador en nuestro caso es el bovino. Adicionalmente entramos ahora también con las especies que hacen parte de las producciones acuícolas. Y en este caso, el TIL-B, el virus que afecta el hígado en las tilapias, entra como una de las enfermedades de control oficial a partir del año anterior. Y en este momento se establece un programa también de control, de vigilancia pasiva y de procesos de certificación en buenas prácticas que tienen la tendencia a disminuir la presentación. En Antioquia como tal hemos atendido notificaciones, en Chocó también hemos hecho la atención de notificaciones, pero hasta ahora no tengo reportes positivos para la enfermedad. Contrario sucede con estreptococos, que es una sí vamos a estar encontrando con más en Chocó principalmente, que es donde tengan paciencia que esto no pasa. Yo creo que sí nos va a tocar cambiarnos. Yo creo que va a ser más fácil, Doc, si la pones chiquitica también, que igual se ve, pero agiliza un poquito la presentación. Yo creo que... Bueno, vamos por acá entonces. En este momento la están viendo. Todavía no nos ha llegado la imagen, Doc. Dame un segundo. Bueno, creo que se tardó un poco. ¿Ahora? Ya sí se está viendo, Doc, ya sí volvió la imagen. Ok, les mencionaba entonces que para nosotros el territorio es muy grande y a pesar de que tenemos 17 oficinas locales en lo que es mi coordinación, 12 para el territorio de Antioquia, nosotros estamos hablando de que en Antioquia nada más son 125 municipios, que en Chocó son 30 municipios. No tenemos personas en todas partes, pero el ICAP tiene establecido un sistema de capacitación a todas las personas que hagan parte del sector pecuario, independientemente si estamos hablando de personas naturales, personas jurídicas, entidades públicas, privadas, mixtas. La idea es poder vincular y hacer participativo todo este proceso sanitario a todos los entes del sector pecuario, a toda la cadena pecuaria. Es así entonces que esa capacitación que llega a los productores, que llega a los sectores públicos, que llega a los sectores privados, nos dan a nosotros la posibilidad de tener observadores en todo el territorio. Nosotros tenemos metas establecidas para cada uno de los municipios de un mínimo de sensores vinculados. Cuando las personas se adscriben al sistema, el único compromiso que adquieren es comunicarnos el sitio de ocurrencia de la enfermedad de control oficial. Ahora,
cómo ellos reconocen esa enfermedad, esa es nuestra tarea. Llegar donde ellos y decirles, mira, esto se presenta de esta o esta otra manera. En este caso, nosotros siempre trabajamos con cuadros de enfermedad y nosotros nunca trabajamos sobre la base de que si usted nos notifica que hay un aborto, ese aborto necesariamente es Brucela. Nosotros hablamos siempre de compatibilidades, ¿verdad? Un aborto bien puede sabemos que bien puede ser o por un mal manejo en el animal, una situación de estrés, una situación de transporte, bien puede ser cualquier otra enfermedad infecciosa. Sin embargo, si nos están hablando de un aborto en el último tercio de gestación, por ejemplo, pues nosotros ya vamos como sobre la base de que la enfermedad o que el cuadro que está evidenciando ese finquero, ese médico veterinario que está haciendo la asistencia técnica en el predio, realmente puede ser compatible con la enfermedad de interés. Entonces, si nosotros vemos aquí en el mapita que tenemos a la derecha, nosotros en Antioquia tenemos una cobertura superior al 90%, siendo muy específicos, estamos con el 92.8%. ¿Eso qué quiere decir? Superamos la meta de sensores que tenemos. Sin embargo, en este momento tenemos 9 municipios en los que no tenemos la meta cumplida. Entonces, en esos municipios es a donde tenemos que llegar a vincular a los sectores de la cadena para que ellos nos sirvan a nosotros como observadores. Finalmente son ellos quienes todos los días están en contacto con los animales o están en contacto con los productores. Un ejemplo de quién nos sirve a nosotros como sensor, la persona que está en la administración municipal, en la Secretaría de Agricultura o UMATA que llaman. Nos sirve de sensor el que trabaja en una planta de beneficio porque allá es donde identifica muchas veces las lesiones post-mortem. Nos sirve de sensor el mismo productor porque él es quien está viendo sus animales en el potrero y finalmente nos va a decir a nosotros, esa vaca está salivando de más. Entonces, digamos, de esa manera lo que nosotros pretendemos es ampliar la cobertura del sistema y hacer una detección temprana. Por eso es que nosotros hablamos de un sistema de alerta temprana en la vigilancia epidemiológica. Ahora, ¿cómo fluye la información? Tenemos entonces estas personas vinculadas al sector agropecuario, ¿verdad? Ya les mencionaba más o menos el número de personas que tenemos vinculadas para cada uno de los municipios. Estas personas, ¿qué hacen? Simplemente informan, allá hay una vaca que se está abortando, acá en esta finca hay unos bovinos que están caídos del tren posterior, el caballo está caído, empezó a dar círculos, empezó a tener un andar en círculos. Cuando nosotros tenemos la información de dónde se está presentando este cuadro de enfermedad, desde el nivel local, es decir, desde esta primera línea, se debe dar una atención inmediata. Nosotros tenemos unos tiempos de rutas críticas que son de 24 horas o el término de la distancia. Un ejemplo del término de la distancia es que hace 15 días tuvimos una notificación o un seguimiento en Remedios larguísimo. Allá se llega a 2 días de camino, pues entonces no podremos hablar de que en las 24 horas que tenemos la ruta crítica, pero sí podemos hablar de en el término de la distancia, estar en el predio haciendo la verificación de ese cuadro clínico. Una vez que el médico veterinario que trabaja en esta oficina local ha hecho esa verificación, ha comunicado a la coordinación de epidemiología y al líder de su proyecto que está haciendo esa atención y que realmente es compatible con la enfermedad de seguimiento. Entonces, desde la coordinación de epidemiología, una vez tenemos el registro, generamos siempre la alerta para el nivel nacional. Y desde el nivel nacional se generan las alertas una vez también son confirmados los casos a los niveles superiores donde tenemos poder de decisión y donde adicionalmente entonces si es necesario también hacemos la comunicación inmediata a las entidades internacionales. Todo este proceso no se hace por una simple clínica o inspección. Y cuando digo simple, no me refiero a que no es tenida en cuenta. Siempre, siempre nosotros debemos contrastar la información del laboratorio con la información que nosotros podemos recaudar en campo.
Pero nosotros no podemos dar por positivo solo un animal con la inspección clínica. Siempre tenemos que tener un resultado del laboratorio confirmatorio o en algunos casos que nos descarte la enfermedad. ¿Cómo fluye entonces la información a nivel interno? Una vez que el sensor, ahora, no necesariamente tiene que estar adscrita a la persona de la humata o el productor al sistema de información para hacernos un reporte. Un reporte se le recibe a cualquier persona por el medio más rápido que considere. Un mensaje de texto, un correo electrónico, una llamada telefónica. No se necesita que sea formal, simplemente se necesita que la información sí pueda ser verificable y sea precisa para poder llegar al sitio de ocurrencia. Entonces, sea el sensor, sea el propietario, sea un tercero, porque pues si estoy viendo que hay una afectación muy grande en un predio vecino o en un predio de la vereda y que es una enfermedad bastante infectocontagiosa, pues entonces yo debo también tratar de proteger mi hato o mi producción pecuaria. Yo también tengo la posibilidad de notificar. Entonces, cualquiera que sea la fuente de la notificación, esta información llega a la oficina local y de la oficina local a la coordinación de epidemiología y a los responsables de cada uno de los proyectos. ¿Qué pasa? Cuando el médico veterinario hace su registro de información, lo hace a través de un aplicativo en el cual carga toda la información del predio, carga el número de muestras, el tipo de muestras y el diagnóstico para el cual va a estar refiriendo esas muestras al laboratorio, y una vez queda registrado y validado ese episodio por la coordinación de epidemiología, los laboratorios reciben también la información y la recibe por ahí derecho la dirección técnica. Esa información entonces ya validada generó una alerta a nivel nacional, a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Ese es como el orden en el que fluye. Y mencionábamos, después de que llega a la comunicación nacional lo transfiere a todas las personas que estén interesadas en conocerlo, sean del sector, sean entidades internacionales o sean simplemente el mismo productor que quiere saber cómo está el entorno en el que él se mueve a través de boletines que son anuales, mensuales o boletines semanales. Ahora, cuando nosotros hablamos de que la presentación de las enfermedades se da por primera vez en el país, por primera vez en una especie para la cual normalmente no es un reservorio la especie afectada, cuando se presenta una reintroducción de la enfermedad. Les ponía ahorita de ejemplo el caso de fiebre aftosa, libres por muchos años y vuelve e ingresa. En esos casos, estos boletines, al igual que la oficina local debe notificar en las 24 horas al nivel regional y de ahí al nivel nacional, el nivel nacional lo debe notificar también a las instancias internacionales, porque nosotros, como miembros de la Organización Internacional de Sanidad Animal, también entonces tenemos estos compromisos con ellos. Reconociendo entonces ya lo que es el sistema de vigilancia, cuál es su propósito, que es una detección temprana, que es un ampliar la cobertura y hacer este sistema participativo a los gremios y a los productores, empezamos también con el tema de qué nos van a reportar. Cuando hablamos de qué nos van a reportar, hablamos de una notificación, es identificar que se está presentando una enfermedad en un predio, en una vereda, en X sitio. Es simplemente reportar la ocurrencia. Es la única obligación que tiene el sensor. ¿Cuál es la obligación de la institución? Ir a verificar en el menor tiempo posible. ¿Qué vamos a verificar? Si efectivamente entonces hablamos de estas enfermedades priorizadas. Aquí, por ejemplo, ojalá esto fuera un poco más interactivo, pero aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo es un animal con una cialorrea, ¿verdad? Con una salivación muy profusa. En este caso,
Cuando nos notifican una claudicación, cuando nos notifican que el animal no se deja ordeñar porque le duele, o nos notifican que el animal está salivando bastante, nosotros pensamos inmediatamente en que es muy probable un cuadro de enfermedad vesicular. Entonces, no quise hacerlo más bien de esta manera, colocándole nombre a cada una de las enfermedades, sino más bien tratando de enseñarles gráficamente cómo se está dando la presentación de cada una de ellas. Cuando hablamos de una enfermedad vesicular, es eso. Estamos viendo vesículas, ¿verdad? Esta es una fase temprana de la enfermedad, cuando todavía estas vesículas no han reventado, cuando todavía nosotros no tenemos unas soluciones de continuidad muy evidentes. ¿Qué especies podrían estar siendo afectadas? Recordemos las enfermedades que son de interés. Fiebre aftosa, estomatitis vesicular, son las enfermedades que hablamos como de control oficial. En este caso, y lo traigo a colación, porque también lo hemos encontrado ya de forma poco frecuente, encontramos enfermedades vesiculares que ni estomatitis ni fiebre aftosa. En el caso de los porcinos, también tenemos en el territorio la presentación de cenicavirus. Entonces, nosotros podemos llegar y encontrar las lesiones en esta fase de la enfermedad, unas lesiones que aún están tempranas. Podemos llegar y encontrar que ya han evolucionado, ya se ha perdido ese epitelio, que lo que nos encontramos son unas soluciones de continuidad, y aquí la ubicación de la enfermedad. Entonces, nosotros hablamos de las mucosas orales o a nivel del morro, estamos hablando de que lo podemos encontrar en los espacios interdigitales, a nivel del rodete coronario, lo podemos encontrar, bueno, aquí lo mencionaba, en el epitelio nasal, que las especies susceptibles, estamos hablando de bovinos, porcinos, animales de pezuña hendida, cuando estamos hablando de fiebre aftosa, y en el caso de estomatitis vesicular, incluimos también a los equinos. Entonces, en este caso, ya por ejemplo, nosotros todavía estamos frente a una fase aguda de la enfermedad, aquí todavía nos es posible hacer toma de epitelios para el diagnóstico, pero es posible que nosotros lleguemos en una fase de la enfermedad donde ya empezamos procesos de cicatrización y por tanto nosotros aquí como tal ya no vamos a estar encontrando tejidos que nos sirvan para el diagnóstico. Entonces, cuando reconocemos la enfermedad, no es solamente reconocer cuáles son las especies susceptibles, cuáles son el tipo de lesiones que se nos pueden estar presentando, en qué lugares se nos pueden estar presentando, sino también en qué fase de la enfermedad nos encontramos, porque de esto depende que nosotros podamos hacer un correcto direccionamiento en la toma de muestras y hacer un registro de información correcto. En este caso, por ejemplo, para un animal, me devuelvo un poco, que ya está en proceso de cicatrización, esta toma de muestra de epitelio no es posible, por tanto yo no puedo enviar una muestra de epitelio solicitando un diagnóstico de aislamiento desde acá. Entonces, ¿qué necesitar es en este caso? Una serología o una toma de líquido esófago-faríngeo, que es una de las muestras que nosotros tenemos, y de ahí entonces también tendremos que tener en cuenta el registro de la información, qué muestras estamos remitiendo y qué diagnóstico estamos solicitando sobre ese tipo de muestras. Hablábamos de cómo fluye la información, ¿cierto? Entonces, nos vinieron, nos notificaron, fuimos al predio, reconocimos la enfermedad, hacemos todo el trabajo de recolección de información, de colección de muestras y hacemos la comunicación al nivel nacional, a los laboratorios, y el nivel nacional, también decíamos, es el que nos va a comunicar a través de los boletines epidemiológicos semanales, mensuales o anuales. En este caso, ahora tenemos un boletín epidemiológico que es interactivo. No lo voy a hacer a través del link porque nos demoramos mucho, pero aquí ya lo tenemos en la página principal del ICA. Espérenme un segundo y les comparto.
En la página principal del ICA, ustedes pueden venir al banner de boletines epidemiológicos. ¿Me confirman que sí estén viéndola, por favor? Hola, Doc. Sí, sí se está viendo perfectamente. Ok. Y aquí en boletines pecuarios, vamos a ingresar no solo a los PDFs, sino que vamos a entrar al boletín interactivo. Cuando entramos a este boletín interactivo, hoy es 28, miren la fecha de actualización, la tenemos del 27 de abril, o sea, ya no estamos hablando de que estamos recibiendo la información con una semana de retraso. En este momento estamos con una información del día anterior. Le mencionaba un poco ahorita la doctora Natalia, no es del día de hoy, porque toda la información que está siendo generada a partir de las oficinas locales debe ser validada primero a través de las coordinaciones de epidemiología y posteriormente llegar esa información a la dirección técnica. Entonces, prácticamente es como el tiempo que toma hacer todo este proceso de carga de información y verificación para poder ser publicado. Aquí estos boletines epidemiológicos entonces ya se encuentran un poco más interactivos. La idea es que ustedes puedan ingresar y lo puedan hacer de acuerdo pues como a la necesidad de información que ustedes tienen. Aquí nosotros podemos estarlo filtrando, en este caso solo tenemos el 2021 porque el boletín apenas entró a hacer, digamos, apenas se le compartió de forma pública en la página el mes anterior. O de hecho fue como a principios de este mes realmente. Sí, él se viene trabajando desde el año anterior, pero solo hasta este mes está siendo compartido. Según esto, nosotros vemos que aquí tenemos 371 episodios en este momento que han sido atendidos en el país hasta el día de ayer. El filtro que nosotros realicemos dependerá entonces, como les digo, de la necesidad. Empecemos por ver o por tratar de entender un poco. Hablábamos de que no se trata de un cuadro, de una enfermedad puntualmente lo que nos reportan, sino que nos reportan de la ocurrencia de una enfermedad que es compatible y por tanto nosotros hablamos de cuadros de enfermedad. Cuadros de enfermedad que son diarreicos, que son digestivos en porcinos, que son granulomatosos, que están asociados a mortalidades inusuales, neurológicos, y aquí dependerá de la especie, en este caso estaríamos hablando de bovinos equinos, neurológicos en la especie aviar, en la especie porcina, cuadros reproductivos, respiratorios y otra vez en la especie aviar o en la especie porcina. Bueno, no era mi intención hundirlo, pero ya les piché el botoncito. Volvamos a restablecer. Sistémico porcino o enfermedad vesícula. Entonces miren que para cada una de las enfermedades o que han sido priorizadas se establece un cuadro de enfermedad. Aquí tenemos las categorías que han sido afectadas por estas enfermedades, cómo es la distribución de acuerdo a este cuadro clínico que nosotros estamos viendo acá, cuál es la distribución en el país, ¿sí? También podemos ver cuántas han llegado a su diagnóstico final y aquí quiénes nos están notificando. Entonces, si nosotros vemos, y aquí me gusta mucho esta parte porque a veces decimos, es que al dueño no le interesa notificar, pero vemos que en mayor número las notificaciones son recibidas directamente por el propietario. Es decir, es el productor quien va a las oficinas y dice, vengo a informar o vengo a reportar. Sigue el proceso de vigilancia activa, este no se los había mencionado hasta ahorita. Digamos que la forma usual de recibir una notificación es a través de los sensores o de los gremios o del personal que está en contacto, esos observadores que hay en el medio. Pero resulta que nosotros también hacemos unas actividades de vigilancia. Hacemos vigilancia para salmonela, para Newcastle, para influenza, hacemos muestreos para fiebre aftosa, para peste porcina. Resulta que en cualquiera de esos muestreos puede salir un animal reactor. En esos casos, ¿qué sucede? Que es el mismo laboratorio ICA
quien nos dice a nosotros, aquí tenemos una alerta porque tenemos animales reactores o sospechosos de la enfermedad. Y en ese momento ingresa al sistema de alerta temprana. En tercer lugar tenemos a los sensores y finalmente tenemos a las personas externas que nos hacen la notificación. Aquí nosotros podemos empezar a hacer el filtro por departamento. Vamos a mirar el departamento de Antioquia. Tenemos en este momento 20 cuadros de enfermedad registrados en el aplicativo. Diarreico, granulomatoso, neurológico, reproductivo, respiratorio, aviar y vesiculares. Y aquí hago una salvedad. Estos casos corresponden a los episodios que hemos registrado y que tienen fecha de inicio de la enfermedad este año. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo hago el registro de un episodio de cuadro reproductivo o granulomatoso. Esas son enfermedades crónicas. El inicio de la enfermedad, a pesar de que me la estén notificando hoy y que yo vaya hoy o mañana, el inicio de la enfermedad bien puede haber sido 6 meses atrás. Y entonces la fecha de inicio de la enfermedad queda registrada desde el momento en el que se sospecha, hace 6 meses. Si queda registrada de hace 6 meses, nosotros no los tenemos dentro de la vigencia 2020. Nosotros los vamos a tener en la vigencia 2021, perdón. Los vamos a tener como un cuadro de enfermedad para hacer seguimiento de los episodios de 2020. No de 2021, sino de 2020. ¿Por qué? Porque el inicio de la enfermedad es en ese momento. Entonces, simplemente para que lo tengan en cuenta, porque les puede en algún momento de sus investigaciones, cuando consulten esta herramienta, pueden encontrar alguna diferencia entre esto fue lo que me dicen, esto es lo que encuentro y esto es lo que me está reportando el sistema. Entonces, es simplemente como para tener esa salvedad. No es que los casos se pierdan o es que estén atrasadas en tiempos de atención, es que simplemente nosotros hacemos este filtro, es por la cronología de la enfermedad en cada uno de los predios. Aquí entonces nosotros tenemos que hemos encontrado en vesiculares estomatitis New Jersey, hemos encontrado estomatitis indiana, que van en proceso de síndrome neurológico. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no tenemos resultados de laboratorio, que tenemos ya resultados negativos para los cuadros aviares que fueron notificados, que han sido negativos los cuadros de encefalitis equina que han sido verificados y que también ha sido negativo para Newcastle de Allen. Y aquí nosotros podemos, bueno, si me ampliara un poquitico, ya empiezan ustedes un poco como a jugar con esto. Se me fue. Empezar a ubicar los sitios en los que se ha dado esa notificación. Cuando ustedes le pinchan aquí a cada uno, le va a dar la información de ese cuadro de enfermedad que fue atendido en este lugar. ¿Listo? En dónde, en qué vereda, qué episodio, cuándo inicia, cuándo se notifica. Entonces, miren, acá lo que yo les mencionaba hace un momento. Ay, si lo quito, se me va. Tenemos en cuenta es toda la cronología del episodio. El inicio, la notificación y la visita. Si miran, a pesar de que tiene inicio el 4 de febrero, la notificación fue el 18 y ese mismo día se recibió la visita. ¿Listo? Entonces, para reconocer cómo estamos en Antioquia para cada una de las enfermedades, ustedes lo único que tienen que hacer es ingresar a este aplicativo y centrarse en la información que realmente ustedes quieran captar. Creo que hasta ahí queda, pues ya porque ya nos tocaría cacharrear mucho rato y se nos va la exposición en esto. La especie que necesiten, el diagnóstico final, ¿verdad? Yo creo que hasta aquí creo que vamos como comprendiendo también como el sistema de información en su divulgación. Volvamos acá.
Bueno, yo sé que las preguntas van al final, pero si me hacen una ceñita, así yo sé que no estoy todavía sola. No te preocupes, Doc. Pues si quieres, aquí en el chat hay dos preguntas hasta el momento. Una la hace Lady Joana González y pregunta, ¿cómo es el manejo de las enfermedades de control obligatorio en plantas de beneficio? Y la segunda pregunta la hace Sara Henao Bustamante, que dice, ¿habría más brucelosis en Colombia? ¿Sería lo más común? ¿Habría más brucelosis? Me especificó un poquitico de pronto, Sara, si se puede abrir un poco con la pregunta. ¿Habría más brucelosis de la que hay? No, me quedo muy abierta. Sí, vamos a esperar si Sara la redacta un poquito mejor. Ahora, el tema de plantas de beneficio, ahorita que lleguemos a tuberculosis, y bueno, pues hoy no tengo todos los ejemplos, pero dependiendo de la enfermedad de la que nosotros estemos hablando, es el tratamiento que se da en planta. Y cuando hablo del tratamiento que se da en planta, hablo de necesidad de cierres, es decir, establecimiento de cuarentenas en planta, sucede. De hecho, el año pasado hicimos 2, 3 plantas, las más grandes, que de hecho hay aquí en el departamento, pero ahí los tiempos nos obligan a ser muy exactos porque nosotros no podemos dejar una cantidad de canales retenidas, nosotros no podemos dejar animales en movilización, entonces ahí nos obliga a ser muy eficientes en la tarea. Ahorita de pronto hablamos un poquitico más de eso. Pero ¿qué pasa con enfermedades que son, por ejemplo, crónicas, tipo brucela o tipo tuberculosis? En este caso, nosotros trabajamos en los dos, sean enfermedades agudas o sean enfermedades crónicas. Nosotros trabajamos muy de la mano con INVIMA, porque nosotros llegamos hasta Corrales y después de Corrales, cuando empieza línea de proceso, entra INVIMA. O sea que toda la tarea tiene que ser completamente coordinada entre las dos entidades y la administración de la planta. De eso depende que realmente fluya cuando nosotros tenemos que hacer intervención. Cuando es un caso, por ejemplo, de hallazgos post-mortem, de lesiones post-mortem, digamos que no es la planta como tal en donde se lleva a cabo toda esa vigilancia. Ahí nosotros hacemos el registro de la información, la toma de muestras, pero esos animales llegaron de algún lugar. Entonces nos obliga a hacer rastreos y seguimientos a los orígenes para establecer todas las medidas de saneamiento, de prevención, de control en el origen, más que en la planta. Ahorita de pronto aclaramos un poco eso. Sigamos reconociendo las enfermedades. Ya reconocimos entonces que tenemos en las vesiculares estomatitis y tenemos estomatitis y fiebre aftosa, que es como la de mayor interés nacional. Pero también vimos que hay otra por acá en el departamento que nos está haciendo ruido, que es técnica, que si bien no es una enfermedad de control oficial, al no ser posible hacer una diferenciación en campo de cuál de todas las 3 enfermedades se trata, arrancamos a trabajarla como si se tratara también de una de las enfermedades de control. Vamos con los cuadros neurológicos. En este caso, ¿a qué lo podrían asociar? Considerando la especie y considerando esa presentación clínica. No sé si de pronto tú ves algo en el chat y me puedes ir contando si ven algo o si lo asocian con algo. No, aquí en el chat, digamos que respecto al video no ha surgido ninguna pregunta específicamente con él. Acá ya dice Sara que de pronto encefalitis equina. Efectivamente. Se trata de una encefalitis equina. Este animal nos dio positivo a encefalitis equina venezolana. Ahora, yo les traje casos que no son tan claros como cuando nos dicen a nosotros que es una vaina de libro, ¿no es cierto? O sea, el libro nos dice, esto se presenta con este andar en círculos únicamente, el animal cae, se presenta muy inyectadas las mucosas, se presentan mortalidades. Este animal sobrevivió. O sea, este animal alcanzó a recuperarse del proceso de encefalitis.
Entonces, lo que quiero traer a colación es que nosotros somos endémicos para tantas enfermedades ahorita en el trópico, que cuando se baja ese, o cuando más bien las enfermedades ya tienen esa presentación como ya, digamos, dentro de lo usual, en ese índice endémico, no necesariamente nosotros estamos enfrentando la enfermedad tal cual como nos la describe la literatura. Nosotros nos podemos estar encontrando con enfermedades que tienen una presentación atípica o que simplemente ha visto atenuada su patogenicidad, y no por eso significa que, por ejemplo, este animal se vio afectado, se alcanzó a recuperar, pero si tenemos circulación viral, no quiere decir que otro animal vaya a presentar el cuadro clínico de la misma manera. Ese otro animal bien se puede morir facilito de una encefalitis equina. Es más, peor la cosa, bien puede ser que el que se termine viendo afectado sea el propietario del animal. Cuando estamos hablando de encefalitis, nuevamente estamos hablando de una enfermedad zoonótica. Nos reportan este cuadro de enfermedad. El animal, en este caso, nosotros hacemos unas serologías pareadas y el animal resulta positivo a encefalitis. Nuevamente, este es el formato que se diligencia en el aplicativo. Si ustedes ven, para cada sitio de ocurrencia, nosotros hacemos la geoposición, nosotros ubicamos dónde se está presentando para poder, en caso de tener resultados positivos, establecer una línea perimetral o establecer un perímetro, una zona de control donde podamos llevar a cabo todas esas actividades de contención de foco y adicionalmente de prevención y control. Al tratarse de una enfermedad que es zoonótica, no trabajamos solos, esto obliga a que el trabajo sea intersectorial y en este caso nosotros lo trabajamos con seccional de salud, obliga a que se vincule la administración municipal y que nosotros podamos en este caso entonces establecer la cuarentena, establecer el tema de vacunación, de seguimiento en los animales susceptibles, es decir, el rastreo, ver qué animales están en esta misma área y poder llegar con la vacunación. Pero ¿qué pasa con entonces los humanos? Siempre, siempre, siempre lo primero es obtener el resultado del laboratorio positivo. Aquí nosotros en esta parte de acá pueden verlo. La primera muestra, la segunda muestra, son títulos muy altos. Ante esta confirmación, entonces, se coordinan todas esas labores de prevención y control con el líder del proyecto, con apoyo de la Coordinación de Epidemiología desde el ICA, pero adicionalmente, entonces empezamos a trabajar con seccional de salud. Aquí nosotros, por ejemplo, vemos una asocomunal que se hizo con seccional de salud en un caso que tuvimos positivo de rabia en el suroeste. Aquí vemos el trabajo de prevención. En este caso nos toca arrancar con el tema de vacunación. ¿Qué hace seccional de salud adicional en este caso? Ellos trabajaron con la Universidad de Antioquia en todo el tema de divulgación, prevención y control de vectores. Entonces llegamos, digamos, como todos tratando de hacer esa vigilancia. Seccional de salud también establece una vigilancia activa para los hospitales en la zona, en los centros de salud, tratando de identificar si hay cuadros febriles o personas que tengan cuadros neurológicos que puedan en asociación establecer algún vínculo con el caso positivo que nosotros le estamos reportando. Es diferente entonces cuando nosotros trabajamos con enfermedades agudas, cuando trabajamos con enfermedades que son vectoriales, cuando trabajamos con enfermedades que son crónicas. Todas las medidas de prevención y control y los programas como tal están, digamos, diseñados de acuerdo a cómo se presenta la enfermedad, ¿cierto? Para las vectoriales, por ejemplo, aquí nosotros lo primero, y esto se aplica para todos, tenemos ese programa soportado en una normatividad, ¿sí? Esa prevención
obliga a que se dé esa capacitación, esa divulgación. Por ejemplo, si aquí tenemos un caso de encefalitis, hay que decirle a todo el mundo, aquí en el municipio, vengan, tenemos encefalitis, usted tiene caballos, los caballos cómo han estado en estos días, ellos tienen que reconocer cuáles son los signos clínicos para poder dar parte al seguimiento que nosotros tenemos que estar haciendo. En este caso, por ejemplo, es una enfermedad que es inmunoprevenible, entonces entramos con un programa de vacunación. Es necesario, repito, que nosotros fundemos o validemos todo esto con un diagnóstico de laboratorio oportuno. En este caso, nosotros tenemos establecido que se tiene un área delimitada a la cual se le genera una cuarentena, se restringe la movilización en la zona, se generan esas alertas a través del sistema de alerta temprana, se establece ese tema de control de vectores y vigilancia en otras especies que pueden ser susceptibles, incluyendo el humano. Aquí es donde interviene como tal seccional de salud. Intervienen mucho las comunidades, la gente, los líderes de las asociaciones comunales nos colaboran muchísimo, muchísimo. Cada que hay que hacer una capacitación, cada que hay que llevar la información a la gente, cada que se establece un programa de vacunación. En el caso puntual, por ejemplo, de estomatitis, entonces atendemos el predio, nuevamente tomamos las muestras. Esas muestras, veíamos, bien pueden ser dirigidas para pruebas de diagnóstico directas o indirectas, y se establece entonces las medidas con el líder. Dios mío, yo ya voy llegando a la hora, doctora. Hola, doctora. Y voy por la mitad, Dios mío. Voy a seguir muy rápido. Ya creo que pasé lo más difícil de explicar, yo creo. Hágale, doctora, tranquila, que estamos todos atentos. Bueno, acá hablamos de rabia de origen silvestre, ¿cierto? Decíamos, el principal indicador, el bovino. El principal agente transmisor, el desmodos rotundos. Nuevamente, miremos aquí la presentación clínica de la enfermedad. Esta también fue un animal positivo. Recuerden que cuando nos hablan a nosotros de rabia, nos hablan de rabia pareciente bovina. Y esa rabia pareciente bovina nos dice que el animal está completamente caído del tren posterior. Obviamente el animal termina caído del tren posterior. De hecho, si ven, el animal no logra coordinar muy bien sus movimientos. Pero ¿qué es particular en este video? Que son varias cosas. Miren en este momento la mano del vaquero. Esperen un segundo, ahí les va a aparecer. Completamente sin protección, y miren los perros alrededor, ¿no? El animal no está caído, no está vociferando todavía, sin embargo, sí tiene, pues obvio, dificultades en la marcha. En este caso, como les digo, un animal positivo a rabia de origen silvestre. Con los casos de rabia, igualmente, ubicamos los focos positivos de la enfermedad y delimitamos un área. Aquí, por ejemplo, en el norte, para inicios del año anterior, encontramos que cuando se traza el área, se cruzan. Miren que aquí generamos varias intersecciones entre lo que sucede en Valdivia, en Ituango y en Briceño. Y pues aquí no lo tengo, pero más o menos por acá va el Cauca, a lado y lado, algo que se correlaciona muchísimo con la bioecología del agente transmisor. Entonces nosotros en rabia no solamente tenemos en cuenta lo que está sucediendo en el momento, sino que adicionalmente tenemos en cuenta el histórico de la enfermedad. Bajo Cauca, por ejemplo, la presentación primero en Caucasia y posteriormente en Zaragoza. Y sin embargo aquí, a pesar de que estamos hablando de la misma subregión, no alcanzamos a cruzar el perímetro, y tampoco tenemos aquí unas zonas de río o corredores como tal a través de los cuales pudiésemos evidenciar que estábamos ante un brote de la enfermedad. Entonces los consideramos en este caso como focos aislados. En este caso creo que no hay mucho de qué hablar. Aquí estamos frente a un cuadro reproductivo bovino asociado a brucelosis.
Recuerden, retenciones placentarias, abortos en el último tercio de gestación y demás afectaciones de los parámetros reproductivos, porque no necesariamente nos abortan después de que han tenido el primer aborto. En adelante bien pueden continuar presentándose animales sin ningún signo clínico. Aquí un poquito para la persona que me estaba preguntando ahora por plantas de beneficio. Las plantas de beneficio juegan un papel súper importante porque ellos nos encuentran todos estos hallazgos post-mortem. Aquí estamos frente a un cuadro granulomatoso, ¿cierto? A nivel de la canal, a nivel de órganos. Estos cuadros granulomatosos son principalmente hallazgos post-mortem. ¿Qué hacemos entonces en este caso? El médico veterinario de planta, el médico veterinario INVIMA, ellos hacen la notificación, nosotros acudimos, hacemos el seguimiento o el rastreo hasta el predio de origen y en el predio de origen hacemos las pruebas de tuberculina a los animales del predio para verificar entonces la infección en él. Aquí, por ejemplo, reacciones positivas a las pruebas anocaudales y aquí cervicales. Entonces, miren, las lesiones son bastante evidentes, casi que ni siquiera la medición termina resultando muy necesario. Cuando hablamos de las aves, entonces también mencionábamos 3 enfermedades. Hablábamos de salmonela. Y aquí otra cosa para tener muy en cuenta, no es solamente lo que vemos. En el caso de ser necesario la necropsia, es importante hacer la descripción de las lesiones que nosotros estamos encontrando. Entonces, esto, por ejemplo, los hígados con este tipo de afectación es algo que nos hemos encontrado de manera usual en los casos positivos de salmonelosis. Los signos neurológicos, la tortícolis o los signos respiratorios. En este caso hablamos Newcastle influenza. Las mortalidades inusuales bien pueden ser comunes para las 3 patologías, lo mismo que la afectación en los parámetros productivos. Aquí sí me van a disculpar, estas sí son imágenes de archivo, porque afortunadamente no tenemos peste porcina confirmada en el departamento. Nosotros tenemos las 3 zonas, tenemos la zona control, tenemos la zona libre y tenemos la zona de erradicación. Pero todas las notificaciones que hemos atendido de peste porcina clásica han sido negativas, afortunadamente. Recuerden, cuando hablamos de peste porcina clásica, no hablamos de una enfermedad que afecta a un sistema, es multisistémico, por eso lo podemos encontrar como un cuadro reproductivo, como un cuadro digestivo, como un cuadro neurológico, como un cuadro respiratorio o como un cuadro hemorrágico. Se genera una lesión a los endotelios de estos vasos sanguíneos y de ahí entonces esa afectación. Y les comentaba que finalmente hablábamos de la inclusión de las producciones acuícolas. El TIL-B es la afectación que el virus le genera a la especie tilapia a nivel hepático. Es una hepatitis intersticial que puede verse de todas maneras con múltiples tipos de lesiones que pueden verse a nivel de branquias, a nivel de los ojos, que se pueden ver en la piel con pérdidas de la continuidad, que se pueden ver con mortalidades inusuales en peces también, lo que también puede estar asociado a un problema bacteriano. Estamos metiéndonos apenas como este cuento de las especies de acuicultura. Sin embargo, pues vamos en el proceso de atención y registro también en este caso. Finalmente, lo que tenemos nosotros del sistema de vigilancia o del sistema de alerta temprana son una cantidad de productos que se constituyen en unas herramientas básicas para todo el sistema pecuario, es decir, para la gente que trabaja en fronteras, para la gente que trabaja en la Dirección Técnica de Sanidad Animal, para los mismos productores, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con el misional del ICA toma estas herramientas para poder generar
todos estos programas de prevención, control y erradicación de la enfermedad, poder hacer toma de decisiones, poder generar estrategias. Por ejemplo, aquí hablamos de zonificación país para fiebre aftosa y la recuperación del estatus sanitario por parte de la OIE. ¿De dónde parte eso? De la recopilación de la información, de toda esa vigilancia activa y pasiva que se realiza. Para nosotros, trabajar por la sanidad agropecuaria y la inocuidad agroalimentaria del campo colombiano es el misional que tenemos en la institución. Ahora sí, a todos mil gracias. Creo que hasta ahí tenía como para contarles hoy. Doctora, muchísimas gracias por compartirnos estas experiencias. Aquí en el chat hay algunas preguntas. Voy a, digamos, a retomar desde la pregunta que nos hacía Sara Henao, que nos hablaba acerca de si habría más brucelosis en Colombia, que si sería la más común. Ella nos escribe que estaba haciendo relación un poco a lo que se mostraba en el boletín, si de acuerdo como en esos cuadros reproductivos, la brucelosis sigue siendo una de las enfermedades más prevalentes, digamos, en el territorio nacional. Es muy prevalente en el territorio nacional y particularmente en Antioquia. Para el último estudio que se hizo, nosotros reportamos una prevalencia cercana al 30%. Eso es altísimo, eso es mucho. Sí. Que sí puede haber más, con toda seguridad, cada vez encontramos más positividad. Ahora, hay una particularidad con el tema de brucelosis, que lo digo desde mi punto de vista. Nosotros reportamos todo lo que nos encontramos, es decir, realmente nosotros le damos una muy alta sensibilidad a este sistema con el tema de reporte. Entonces, claro, cuando nosotros hacemos esa comparación entre de pronto un lugar y otro, digamos que el hecho de aquí tener mayor presentación de la enfermedad bien puede estar asociado con ese reporte de enfermedad o con ese subregistro que bien puede estar en otro lugar. Con ese silencio epidemiológico que en otros lugares a veces es un poco más alto que en Antioquia hemos venido teniendo también un poquito más de conciencia con esa obligatoriedad o con esa conciencia social de notificar. Sí. Entonces, bueno, y surge de mucho, ¿no? Nosotros hemos hecho en Bruselas un trabajo de seguimiento con organismos de inspección, pues con un sistema de tercerización, nosotros mismos. Entonces, el volumen de información es muchísimo. Entonces, claro, eso termina repercutiendo en esto. Perfecto, gracias, doctora. Jesús David Forero también nos hace una pregunta. Dice, buenas tardes, mi pregunta. En cuanto a las enfermedades de control oficial en bovinos, las de presentación son las vigentes, digamos, aftosa, tuberculosis, brucelosis, rabia, o se han venido o se han incorporado nuevas enfermedades a estos programas de control oficial. Bueno, ya vimos que se incorporaron el TIL-B y el Streptococcus para cuando hablamos de especies de producción acuícola. Que si se introducen más, venga, lo que pasa es que enfaticé mucho en que son enfermedades de control oficial, pero realmente el sistema de alerta temprana lo que busca captar es esas enfermedades que tenemos priorizadas por control oficial, porque son enfermedades exóticas y las debemos captar, porque como les decía, cuando tenemos una enfermedad que se presenta por primera vez en un país, eso le obliga al país a hacer la notificación internacional de forma inmediata. Y también aquellos cuadros que tienen una presentación inusual. Entonces, para los que trabajan o les gustan los equinos, si mal no recuerdan, hace unos 3 años hubo una presentación de influenza equina altísima. Pues esa no es una enfermedad de control oficial, pero se presenta de tal manera que debe ser reportada y se abre el sistema para que sea reportada como enfermedad de presentación inusual. Muchas gracias, doctora. Aquí Víctor Argumedo también nos hace una pregunta muy relacionada con el tema de encefalitis equina y dice, ¿se puede hablar de estar prevenidos bajo vacunación cuando el ICA aún permite que los mismos productores vacunen sus animales? Es decir, ¿se puede confiar en que el propietario lo haga? ¿Quién verifica? Okay. Ahí hay varias cosas. Una cosa es, por ejemplo, cuando estamos frente a un foco de enfermedad.
Otra cosa es cuando nos encontramos en un sitio en el que lo que deseamos hacer es prevención. Esa es una. La segunda es que sigue siendo responsabilidad de los propietarios siempre la sanidad de sus animales. Nosotros hacemos toda la normativa para establecer, digamos, las pautas de seguimiento a esas enfermedades de prevención y control. En ese orden de ideas, por ejemplo, les mencionaba también el hecho de que es necesario tener para estos programas de prevención una normatividad muy clara. En este caso, encefalitis tiene una normativa que obliga a que todos los equinos sean vacunados cuando están por debajo de los 1500 metros. Ahora, él me dice, ¿quién me asegura que no? Por ejemplo, para las movilizaciones se requiere llevar el registro, dependiendo de la zona para la que vaya, o si se dirige, por ejemplo, a un evento tipo, no sé, Fedequinas, se me ocurre, es obligatorio que esa vacunación venga validada por un médico veterinario que respalde con su tarjeta profesional. O en los casos en los que requiere movilización entre zonas, se requiere ese registro de vacunación y esos registros de vacunación son entregados por ejemplo, las UMATAS, que es las UMATAS o las corporaciones a quienes nosotros les hacemos entrega de biológico de acuerdo a el volumen de movilizaciones o la zona de riesgo en la que se encuentra. Policía por persona creo que no es posible, o sea, no, por lo que les decía ahorita, nosotros no tenemos esa capacidad operativa y tampoco considero que sea viable o que nosotros no tengamos, yo sí creo pues como tal en que a pesar de los muchos chanchullos que se encuentra uno desde acá, que si hay productores que son conscientes realmente de ese tema sanitario. En las zonas de foco, sí o sí la vacunación va con nosotros. Entonces, en estos casos, nosotros no lo dejamos a voluntad del productor o a libre albedrío de si lo quiere o no lo quiere colocar. Entonces, yo creo que es un poco revisar los escenarios sobre los que se trabaja. Sin embargo, la encefalitis equina es una vacuna que es libre, la pueden adquirir de forma comercial en cualquier agropecuaria y, como les digo, en este caso el médico veterinario respalda con su tarjeta profesional de acuerdo hacia dónde se moviliza o de acuerdo a dónde están, porque un plan sanitario, no sé, se me ocurre desde ya que es la más grande que tenemos ahí todo el tiempo con animales, pues con toda seguridad aplica la vacuna, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque de eso depende ese estatus sanitario, ese plan sanitario que realmente se lleva en el lugar. Entonces, sí va muy ligado a nuestro compromiso, a nuestra ética y a la conciencia que logremos generar en los productores. Muchas gracias, doctora. Hay una última pregunta que la hace Natalia Pirateque y dice, muy relacionado con la parte final que nos hablabas de rabia y el radio que se debe tomar luego de que haya un caso confirmado, dice, ese radio tras un caso confirmado, ¿cómo se estima? Depende, depende de muchas cosas, porque no es lo mismo un área completamente llana a un área con barreras topográficas, por ejemplo, ¿cierto? Es un radio que nosotros estimamos, no sé, 15 kilómetros a la redonda, por ejemplo. Sin embargo, si nosotros nos encontramos con una barrera geográfica que realmente limite el tránsito del agente transmisor, pues entonces reconsideramos. También reconsideramos el área de trabajo, ¿cierto? No es que no establezcamos el perímetro, sino que reconsideramos el área hacia donde nosotros deberíamos estar entrando, por ejemplo, con la vacunación, con las labores de captura, con las labores de comunicación. Si tenemos por ejemplo, los casos que les mostraba ahorita que se cruzaron y es que, claro, va a lo largo del río, pues entonces al contrario, nos toca es abrirnos más, ¿cierto? Nos toca es, allá se vacunó todo el municipio de Valdivia, en su momento se vacunó Ituango, en Briceño llegó pues la notificación posterior a que habíamos sacado la resolución, sin embargo se
se estableció la posibilidad de que ellos tuvieran acceso al biológico en el municipio, los productores. Entonces sí depende en gran medida del terreno, de la presentación de los casos clínicos que se hayan tenido y la confirmación de focos en años anteriores o en meses anteriores, que también vimos que se hace como esa correlación. Doctora, muchas gracias. No hay más preguntas. Yo ya simplemente pues quería agradecerle a la doctora por haber compartido su experiencia, por haber aceptado la invitación que desde Unilasallista le hicimos para que nos compartiera y nos hablara desde su quehacer diario todo lo que los médicos veterinarios podemos aportar. A todos los participantes, darles las gracias por habernos acompañado durante esta jornada. Esperar que en próximas jornadas que con la ayuda de todos ustedes vamos a seguir haciendo, pues que nos sigan acompañando, que sigamos visibilizando a nuestro gremio médico veterinario, zootecnistas, a todos los que estamos involucrados en este sector acerca de la importancia que nosotros tenemos en ayudar a salvaguardar la salud de las poblaciones. A todos muchísimas gracias por compartir en este espacio y que con la ayuda de Dios esperamos vernos prontamente en escenarios similares o en escenarios presenciales cuando sea nuevamente posible, y que todos tengan una feliz tarde y que se cuiden bastante. Muchísimas gracias de todo corazón desde Unilasallista Corporación Universitaria. Hasta luego y muchas gracias. Muchas gracias, doctora.